La salvación que Cristo consumó para todos nosotros los seres humanos en la cruz se puede entender de la siguiente manera. Es como que Dios Padre y Dios Hijo, en la eternidad, antes de que el mundo fuese creado, pensando Él en cada ser humano que Él iba a crear a partir de Adán en el huerto del Edén, sabiendo el Señor anticipadamente a los hechos, desde el momento que Adán fue creado, Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos conocieron toda la vida de Adán. Desde que Adán nació, fue formado, ¿cierto?, del polvo de la tierra, como dice Génesis 2:7. Adán empezó a vivir y hasta que murió Adán. Lo mismo con Eva y toda su descendencia, pasando por usted y por mí. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, todos los seres humanos en particular, el Señor sabiendo todos y cada uno de sus conductas, de su vida, desde que el ser humano nace, vive y muere. Sabiendo todo, sabiendo todo. Todo nuestro paso por este mundo, todo nuestro paso por este mundo, de cada ser humano en particular, incluyéndome a mí y a usted. Algo, cualquier cosa que a nosotros nos condenara. Cualquier acto pecaminoso, cualquier evento pecaminoso de usted o mío, sabiendo anticipadamente, antes de la fundación del mundo, antes, en la eternidad, sabiendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sabiendo todos y cada uno de los actos nuestros, sean buenos, sean malos, sean pecados, sean no pecados, sean algunas infidelidades nuestras, falta de fervor, tibieza, cualquier cosa que a nosotros nos condenara a la muerte del alma, es decir, que nos impidiera, una vez que el cuerpo muera, nos impidiera ir a la eternidad en estado de vida. Eternidad en estado de vida, vida eterna. Eternidad en estado de vida. O sea, vida eterna, eterna vida. Cualquier acto, cualquier cosa, lo que fuera, que tuviese que obligar a Dios a impedirle al ser humano su existencia eterna en estado de vida. Cualquier cosa. Suponiendo, vamos a suponer, que yo nazco en este mundo. Me voy a poner como ejemplo yo. Yo nazco en este mundo. El Señor supo cuándo yo iba a nacer. Lo supo, antes que yo naciera. Yo no sé cuándo va a ser el día que yo muera. Si es que yo muero. Porque nosotros los que hemos creído en Cristo estamos esperando el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, pero no considerando el evento. Suponiendo que yo tuviese que morir. Yo no sé el día que voy a morir. Pero Dios ya lo supo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como también Dios supo toda mi vida. Todo el paso mío por este mundo, mi paso por este mundo, todo, cada microsegundo de mi paso por este mundo, Dios lo supo todo, antes que yo naciera y entrase a este mundo a vivirlo, a vivir el mundo. Entonces, me voy a poner yo como ejemplo, pero también, usted también tiene que pensar en usted. Usted y yo, y todos los seres humanos de este mundo. Cualquier evento que yo hiciera, cualquiera acción u omisión, por ejemplo, algún cumplimiento que yo no lo cumpliese, algo que yo no hiciese, que yo dejase de hacer, dejase de cumplir, algún mandamiento de Dios, algún acto que yo dejara de hacer, o algo malo que yo hiciera, hacer o dejar de hacer, cualquier cosa, cualquiera, un mal pensamiento, masturbarme, ver pornografía, matar a alguien, cualquier cosa, lo que fuera que a mí me condenara a, una vez que mi cuerpo muriese, entrar a la eternidad en estado de muerte, de desamparo eterno, de ir al infierno, al juicio ante el gran trono blanco. Cualquier cosa, cualquier evento que yo cometiese que a mí me condenase a la muerte eterna de mi alma. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pecar contra Dios es infringir su moral, infringir la moral de Dios, que hasta cierto punto está plasmada en los mandamientos, pero hasta cierto punto.
Es para que entendamos nomás, los mandamientos han sido dados para el conocimiento del pecado. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, los mandamientos de la ley de Dios, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios le dio la ley al hombre para que el hombre entendiese que no la puede cumplir. La puede cumplir parcialmente, pero cumplir la ley es nunca infringir ningún punto en todo nuestro caminar por este mundo. Nadie lo puede hacer. Del momento que el hombre infringe un solo punto de la ley de los mandamientos del Señor, su alma queda condenada a la muerte. Penalmente hablando, respecto a la condena penal por pecar, que es la muerte del alma, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. Nada. Una persona un día pecó, penalmente, el castigo penal es la muerte del alma. Y ya no hay nada más que él pueda hacer para evitar que la sentencia deje de estar aplicada sobre él. O sea, tiene que morir e ir al infierno a pagar penalmente por ese pecado. Y el pecado penalmente se condena con la muerte del alma. Entre paréntesis, cuando Cristo estaba aquí en la tierra dijo en Juan 8:24, a los incrédulos, a los que son incrédulos, a la salvación de Cristo, la cual es vida eterna. Salvación del alma para que el alma no vaya a la eternidad en estado de muerte, sino que vaya a la eternidad en estado de vida, vida eterna. Recordemos que es la promesa que Él nos hizo, ¿verdad? En 1 Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué es lo que es vida eterna? El alma entrando a la eternidad en estado de vida, vida eterna. No entrando a la eternidad en estado de muerte, no, porque eso es muerte eterna. Y la promesa que Él nos hizo es vida eterna, o sea, no solamente prometió, el Creador no solamente prometió, sino que además interpuso juramento. Miren, recordemos lo siguiente. En Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18, respecto de la promesa que Dios le hizo a Abraham, en Génesis 22:18, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, porque el mismo Señor dice que en este mundo tendremos aflicción, ¿ya? Más confiad, yo he vencido el mundo. En este mundo, disculpen, en este mundo hay sufrimiento, injusticia, desamores, desilusiones, hay enfermedad y hay muerte. No, la promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es para el alma, para la vida eterna. Porque el mismo Señor Jesús dice en Mateo 16:26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? No tendría sentido que la bendición fuera para una vida terrenal, ¿verdad? En Génesis capítulo 22, Dios ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Y cuando estaba a punto de hacerlo, Dios le dijo que no lo hiciera, y por haberle obedecido, le dijo al Señor, por cuanto esto hiciste y no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. En tu simiente, es decir, en Cristo, porque de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, a quien Dios llamó Israel en Peniel, y de Israel viene Judá, y de Judá viene Cristo. La descendencia, ¿verdad? En tu simiente, tu descendencia, Cristo, en él, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no solamente prometió, sino que juró. O sea, Dios juró, prometió y juró salvarnos a todos de ir al infierno. Eso es lo que está diciendo Hebreos 6, versículos 13 al 18. Porque Dios, al hacer la promesa a Abraham, puesto que por ninguno tenía mayor que jurar, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. O sea, como está traducido en los católicos, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y así, aguardando pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos término de todo litigio es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a todas las naciones de la tierra, a usted y a mí, lo inmutable de la resolución de él, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por medio de dos cosas inmutables, imposible que sean cambiadas, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta y tengamos un fuerte consuelo los que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios prometió y juró que nosotros seríamos salvados de ir al infierno, que por ningún acto que nosotros hiciéramos en este mundo entráramos a la eternidad en estado de muerte. O sea, prometió y juró darnos vida eterna, porque eso es vida eterna. En 2 Timoteo 1:10 leemos respecto de Cristo y su gracia, es decir, salvación gratuita, sin mérito humano. La gracia, ¿ya? Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, porque el espíritu muere y Dios lo hace nacer de nuevo. El cuerpo muere y hay resurrección para vida.
Pero lo que nunca tiene que morir es el alma, porque si el alma entra en la eternidad en estado de muerte, jamás podrá volver a la vida. Lo que ha sido abolido es la muerte contra el alma. Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Esa muerte fue la muerte del alma de Cristo en sustitución de la muerte de nuestras almas. Si el alma de Cristo nos sustituye, paga el precio, ¿cierto? Paga la condena, es condenada. En vez de ser condenada nuestra alma queda incondenable. No hay nada que la pueda condenar a la muerte, ¿ya? Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. En otras palabras, Cristo juró, prometió y juró darnos inmortalidad, dejarnos inmortal, darnos vida eterna. Es la promesa. Hebreos 6, versículos 13 al 18, respecto de Génesis 22, 18. Y tenemos 2 Timoteo 1:10. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Ahora, es la promesa que Él nos hizo. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La inmortalidad para mi alma, la vida eterna. O sea, al morir el cuerpo al morir, mi alma va a la vida eterna. Me lo prometió y me lo juró el Señor. Te prometo y te juro que no hay nada que tú hagas en tu vida, en este paso por este mundo, que a tu alma la condene a tener que entrar en la eternidad en estado de muerte. Ya no vas al infierno para ir a juicio. No vas. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin del todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero es que nosotros no podemos cumplirlo. Estos son malas noticias. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esas son pésimas noticias. Porque en nosotros hay una incapacidad moral para poder cumplir los mandamientos del Señor. Guardarlos, cumplirlos. Lo podemos cumplir parcialmente, pero del todo no podemos. Y nos basta uno. El alma que pecare, esa morirá. El alma que cometiere un solo pecado. No importa que de ahí en adelante ya no peque más. Irremediablemente, al morir mi cuerpo, ese pecado voy a tener que rendirlo penalmente aquí. Y penalmente se condena con la muerte del alma. Estamos todos liquidados. O sea, a mí me basta uno. Me basta que yo desde que naciera en este mundo, dejando el estado de niñez, cometiera un solo pecado. Una mentira, un mal deseo, cualquier pecado. Y ya se aplica la sentencia contra mi alma, que es la muerte, por haber pecado. Entonces, de ahí en adelante ya no importa que ya no peque más. Si, suponiendo que de ahí en adelante yo fuera como Dios en lo moral, que nunca más cometiera pecado, hiciera puras cosas buenas, ese pecado que cometí ya me condenó. Porque penalmente no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma. Pero Cristo prometió darnos vida eterna, darnos inmortalidad. ¿Y de qué manera? Por sustitución. Nos sustituye toda nuestra vida, todo nuestro paso por este mundo, que es la única manera, no hay otra, en que se pudiese cumplir la promesa que Él nos hizo, que se pudiese ejecutar esa promesa, se pudiese dar esa promesa, que esa promesa se pudiera cumplir, se pudiera hacer realidad. En otras palabras, el Señor dijo en Juan 8:24, o todos los pecados que usted lo va a cometer toda su vida, cada uno de ellos por sí solo, penalmente se condena con la muerte del alma. ¿Los pagará usted? ¿O ahora cree que se los pague yo? O los paga usted o los paga yo. Pero penalmente los pecados se pagan con la muerte del alma. Eso lo tiene que dejar muy claro usted, lo tiene que tener muy claro. Hay una cantidad enorme de condenas por un solo pecado, que son de carácter moral. Sufrimientos, dolores, empobrecimiento, porque el pecado trae pobreza, trae pérdida económica, pérdida de la salud, pérdida de la vida física, pérdida de las amistades, pérdida del gozo. Hay muchas pérdidas por pecar, pérdidas de diferente índole. Pero hay una condena que es la pérdida del alma, que esa es la condena penal, y no importa qué tipo de pecado sea el cometido, es la misma condena. Esa condena, la penal, es la muerte del alma. Entonces, una vez que el ser humano cometió una infracción a la ley divina de los mandamientos, sea que haya mentido, haya robado, haya tenido un mal pensamiento, basta uno. En ese momento se sentencia la muerte del alma de esa persona. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no hay nada en lo absoluto, nada en lo absoluto que el hombre le pudiera ofrecer a cambio de que el alma no quedara condenada.
que dejase de hacer, dejase de mentir, dejase de robar, dejase de ser un tibio, dejase de ser infiel, o hacer, yo Señor cumplo todos los mandamientos de aquí en adelante, no importa, ya pecó, ya no importa que cumpla todos los mandamientos, ya pecó. Penalmente su alma quedó sentenciada a la muerte y ya no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer, nada. Pero Cristo nos promete vida eterna. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se da esta vida eterna prometida por Cristo? Entonces, vamos a la situación de Juan 8:24, ¿cierto? O los paga usted o los paga Cristo. Cristo dice, por eso os digo, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo te sustituí toda tu vida, condenatoria, penal, judicialmente, sustituida todo tu paso por este mundo, porque eso fue lo que ocurrió en la cruz. En la cruz del Calvario a Cristo le han sido imputados los pecados que todos los seres humanos los han de cometer mientras vivan en el cuerpo, porque es el alma la que tiene la existencia eterna, somos nosotros el alma. Todo el tiempo que el alma viva en el cuerpo, pecaremos contra Dios, de alguna u otra manera, unos más, otros menos, pero a todo ser humano le basta uno, penalmente hablando, un pecado, para que irremediablemente quede condenado a la muerte eterna, irremediablemente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, pero no desde el punto de vista divino. Entonces, es como que Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, en la eternidad, estuvieran viendo la vida de cada ser humano, desde que nace, vive y muere. Por lo tanto, toda su vida, todo su paso por este mundo. Entonces, es como que Cristo se presentara ante el Padre y le dijera, Padre, yo voy a representar a cada ser humano en este mundo. Voy a tomar su lugar. Cuando el ser humano nace en este mundo, cuando nazca, del vientre materno, deja el estado de niñez, porque los niñitos al morir se van al cielo porque están en inocencia, pero el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos. Pero ya cuando el ser humano deja el estado de niñez, entra a tener plena conciencia de sus actos, empieza a funcionar la conciencia siempre la acusa, y el pecado penalmente se condena a conciencia, cuando ya la conciencia le empieza a acusar. ¿Ya? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4:17. El solo hecho de saber hacer lo bueno y no hacerlo, queda condenado. La conciencia le empieza a acusar, debiste haber hecho y no lo hiciste, lo debiste, y eso me condena porque lo estoy haciendo a conciencia. Pecar no solamente es infringir los mandamientos que Dios le dio a Israel, a través de Moisés, sino que se manifiesta a través de muchas otras cosas. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 15:19, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. 2 puntos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, las inmoralidades sexuales, las difamaciones, las blasfemias, las mentiras, salen. Nosotros somos provocados a pecar de pensamiento a través de diferentes estímulos externos a diario. Además, y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. O sea, el hombre no saca nada con creer en Dios, pero dudando. Creer dudando es creer sin fe, porque fe es certeza, convicción, Hebreos 11:1. Pero cuando uno cree sin certeza, está creyendo dudando. Está creyendo sin fe. Y Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Para Dios no hay pecadímetro, ¿eh? Para nosotros sí, pero para Dios no. ¿Qué significa un pecadímetro? Es un instrumento que no existe, es ficticio, pero yo lo nombro para poder enseñar que para nosotros, por ejemplo, una persona que está en la cárcel, que mató, robó, violó, esa persona se merece el infierno. Pero tal vez el vecino que vive al lado de mi casa, que es tan bueno, se merece al cielo, él comete algunos errores. No, todo ser humano a conciencia comete pecado. Sabe que hay que hacer algo bueno y no lo hace, peca por omisión. Y el pecado es contra Dios. Dios ha dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Basta que yo me surja un deseo de rechazo hacia una persona, estoy infringiendo el segundo mandamiento, quedé condenado. Y ya no importa si ya no peco más. Ahora, el ser humano por sí mismo va al infierno. O sea, el ser humano va por la suya al infierno. O va por Cristo al cielo. O uno va por las de uno, entonces uno responde por sus pecados y va al lago de fuego, o va por Cristo, sustituido por Cristo, toda su vida. Porque en eso consiste la vida eterna, la inmortalidad para el alma, que el ser humano ha sido completamente sustituido todo su paso por este mundo. No hay ninguna acción, buena o mala, que Dios me la tome en cuenta. Ninguna. Solamente mi fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo. Entonces, es como que Dios dijera, Dios Padre, tú, Hijo mío Jesucristo, te has declarado el sustituto de cada ser humano. O sea, cada acto que el ser humano haga en este mundo, no importa qué tipo de acto, si es algo malo o algo bueno,
es Cristo. Cristo lo hizo. Entonces es como que Cristo, el Señor Jesucristo, ante el Padre, dijese Padre Celestial, por usted. Imagínense que usted se llama Florencia, si es una mujer, o se llame Juan Carlos, si es un hombre. Suponiendo que por Florencia o por Juan Carlos, el Señor dijera, Padre, todo el paso por el mundo de Florencia, todo lo que ella haga o deje de hacer, impútemelo a mí, como que si yo lo hubiese hecho. No le tome en cuenta nada a Florencia, o a Juan Carlos, o a mí, a Ulises Astudillo, o a cualquier ser humano que está oyendo este video, está viendo. Así ha sido sustituido el ser humano, judicial, penal, moral y espiritualmente. Todo su paso por este mundo. Cristo, representándonos a nosotros. Nuestra vida, nuestro paso por este mundo. Entonces es como que Cristo le dijese al Padre, Padre, Florencia, ¿qué es lo que hizo? Nació en este mundo, dejando el estado de niñez, el primer día, dejando el estado de niñez, mintió, robó, hizo esto, ya. Eso que hizo Florencia, que a ella la condena a tener que ir al infierno, a entrar en la eternidad en estado de muerte, eso que ella hizo, impútemelo a mí, como que si yo lo hubiese hecho. Al siguiente día, estamos día por día, hasta que Florencia muera. Usted Florencia, usted Juan Carlos, mueran. Al siguiente día, bueno, Juan Carlos, vamos a hablar de Juan Carlos. Juan Carlos en la cama se masturbó y tuvo malos pensamientos. Después, cuando tenía 15 años, él llegó a matar a alguien. Después se volvió narcotraficante. Después hizo estas cosas malas. Lo que sea. Yo, impúteme a mí lo que hizo Juan Carlos. Juan Carlos mató, yo maté. Yo cometí el homicidio. Es que Juan Carlos volvió a matar, se volvió un sicario. Yo lo hice. Yo sustituyo completamente todo acto, su paso por el mundo completo de Juan Carlos. Y de Florencia también. Bueno, Florencia, continuemos con Florencia. Florencia en los siguientes días, al día siguiente, hizo esto malo, esto ya. Eso es condenable con la muerte eterna de su alma. Impúteme a mí lo que hizo Florencia. No haya nada que Florencia haga o deje de hacer que a ella le condene su alma a entrar al infierno. Cuando entre en la eternidad, ir al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Que no tenga que ir a juicio, que no tenga. Florencia, ni Juan Carlos, ni usted, ni yo, ni nadie. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ah, pero es que vino Cristo. Momento, vino Cristo. Cristo nos vino a sustituir nuestra vida. Dice en Hebreos 9:27, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Eso está en Hebreos 9:27. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, ir al infierno y después de esto el juicio, a rendir cuenta por su vida en el aspecto penal, así también Cristo. Cristo nos ha sustituido toda nuestra vida, ¿ya? Y Él fue a un juicio, pero en la cruz, idéntico a este juicio. Aquí el alma humana que no creyó en la sustitución de Cristo tendrá que responder penalmente por todos los pecados de su vida. Pero aquí Cristo ha respondido penalmente por todos los pecados de la vida de aquel que creyó que Cristo le sustituyó. ¿Me entienden? Y en la misma medida que está reservado a los hombres morir, su cuerpo, una sola vez, y su alma después de esto ir al infierno para esperar en tormento, ir a juicio, así también Cristo nos ha sustituido. O sea, el juicio ante el gran trono blanco ocurrió en la cruz. Es un juicio alternativo a este. El hombre elige qué creer. Si el hombre cree que Cristo murió por sus pecados, cree en este juicio sustitutivo. Entonces ya el ser humano no va a juicio. No puede ir a juicio porque este juicio se desarrolló aquí, para los que creemos en la sustitución efectuada por Cristo. Todo el paso por este mundo de nuestra vida. Por eso que en Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Si tú oyes que Cristo murió por tus pecados y lo crees, entonces lo haces efectivo. Ya no vas a morir por tus pecados aquí, a este juicio. El que murió por tus pecados fue Cristo. Es por eso que Cristo dice en Juan 8:24, a los que no creen en la sustitución, porque no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. Y estamos hablando de un solo pecado, uno.
Por eso Cristo dice, por eso dijo que moriréis, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, entonces no hay ninguna otra manera en que tú puedas ser salvado del infierno, porque los pecados penalmente se pagan con ir al infierno, esperar en el tormento del juicio y ser lanzado al lago de fuego, con la muerte segunda, la muerte del alma. Y basta uno, ¿eh? Entonces, o todos los pecados que usted los va a cometer, penalmente hablando, se condenan cada uno de ellos con la muerte del alma. ¿Los pagará usted? ¿O ahora de una buena vez? ¿Usted cree ahora, antes de morir? Antes de que muera su cuerpo, que Cristo se los pagó todos, y por la fe en esto que hizo Cristo, usted entra a la incondenabilidad. Entonces, me voy a poner como ejemplo yo, en vez de Juan Carlos, en vez de Florencia, voy a poner como ejemplo yo. Cristo le está diciendo al Padre, la eternidad, de Ulises Astudillo, ¿hay algo que él haya hecho por el cual él tenga que ser lanzado al infierno, a esperar en tormento el juicio y responder penalmente por ese pecado? ¿Hay algo que él haya hecho? Entonces, como que el Padre sacara una lista interminable de acciones a diariamente acciones que a mí me condenan, malos pensamientos, depravaciones, maledicencia, hablar mal de alguien, tener malos pensamientos, todo evento pecaminoso que a mí me pudiese condenar, cualquier cosa, que yo tenga poco fervor, sea un tibio. Ya, el Señor Jesucristo dice, yo soy un tibio, Padre, yo soy un tibio. Que yo no guarde santidad. Padre, yo no guardo santidad. Es que Ulises no guardó santidad. Yo no guardé. Lo estoy representando a Ulises. Yo estoy asumiendo todo el acto pecaminoso que Ulises Astudillo comete en su vida, en este paso por este mundo. Asígnemelos a mí. Impútemelos a mí, como que si yo los hubiese cometido. Yo los voy a pagar en vez de Ulises. Con mi alma. Con mi alma. El alma que pecare esa morirá. El alma de Cristo entró en muerte, para que mi alma no entrase en muerte. Es imposible que yo, al morir, entre en muerte eterna. Yo, al morir, entro a la vida eterna, porque eso fue lo que prometió y juró el Salvador. Entonces, es como que Cristo nuevamente le estuviera diciendo al Padre, Padre, ¿hay algo más que en el paso por este mundo al alma de Ulises le sea imputada la condena penal? Bueno, Ulises tuvo estos malos pensamientos un día. Desde que dejó el estado de niñez, ese día empezó a tener malos pensamientos, empezó a masturbar, empezó a... Ya, todo eso lo hice yo, Padre. Yo lo hice. Considere que yo lo hice y no Ulises. Yo estoy sustituyendo a Ulises, tomando el lugar de Ulises Astudillo. Yo lo hice. Bueno, el segundo día de su larga vida de Ulises, el segundo día hizo estos pecados, esto no hizo y debió haberlo hecho, esto lo hizo no debiendo hacerlo, todo esto que son condenables con la muerte, actos que son condenables con la muerte de su alma, Padre, yo lo hice. No tome en cuenta que lo hizo Ulises, lo hice yo, como que yo lo hice, yo lo hice. Es que un día Ulises vino y se masturbó viendo pornografía. Yo me masturbé, Padre, yo lo hice, no Ulises. Yo estoy tomando el lugar de Ulises. Bueno, Ulises un día fue y se acostó con una mujer, tuvo sexo, 1, 2, 3 veces con mujeres y fornicó. Yo forniqué, Padre, no Ulises, yo. Deje exento a Ulises de ese cargo, de esa imputación. Eso que hizo Ulises lo hice yo, no lo hizo Ulises, yo lo estoy sustituyendo. Es que al día siguiente Ulises hizo esto, hasta que un día Ulises murió. Bueno, todo el evento pecaminoso de Ulises, su paso por el mundo, todo lo que él pudiera hacer o dejar de hacer que le condenara su alma a la muerte, impútemelo a mí, yo lo hice. Entonces, en la cruz, Cristo, Él se puso en la cruz. Yo estoy tomando el lugar de Ulises. Perdón que me emocione, es que esto es muy hermoso. El amor del Señor en la cruz del Calvario. Yo soy Ulises Astudillo. Máteme a mí, yo soy Ulises. Pero Ulises no, yo en vez de Ulises. El alma que pecare morirá. Los pecados de Ulises los cargo yo. Él mismo llevó en el madero de la cruz nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. La sentencia por los pecados es la muerte del alma. La sentencia fue sobre Cristo. Sobre Ulises Astudillo. Pero en realidad era Cristo en vez de Ulises Astudillo. En vez de usted, en vez de mí. Cristo murió, fue condenado a la muerte de su alma, por culpa, por causa de los pecados de usted, que usted lo va a cometer toda su vida hasta que se muera, por culpa, por causa de los pecados míos, que yo los cometeré toda mi vida hasta que yo me muera, y que Cristo, para poder Él dejarnos exentos de la condena, los tuvo que asumir Él.
por amor infinito a nuestras almas, los tuvo que Él asumir. Y Él pagarlo en vez de nosotros, para que nosotros nunca más los pagásemos. Nada que nosotros hiciésemos por el paso por este mundo. O sea, todo lo que nosotros vivamos en este mundo, hasta que nos muramos, todo evento pecaminoso, le fueron imputados a Cristo antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer, uno a uno, hasta que nos muriésemos. Queriendo cometerlos, no queriendo cometerlos, por error, no con intención, no importa el tipo de pecado, los tipos de pecados cometidos, no importa cuál haya sido la intención por lo cual cometimos esos pecados, no importa nada. Nuestro paso por el mundo, hasta que nos muramos, completamente sustituido en Cristo. A Cristo le han sido imputados penalmente los pecados que nosotros los vamos a cometer todo el tiempo que nuestra alma viva incorporada en el cuerpo. Todo el tiempo de nuestro paso por este mundo. No hay nada en este mundo que yo haya hecho o deje de hacer que a mí me condenase a la eternidad en estado de muerte, que me lo vea Dios a mí. Porque Dios ve a Cristo, no me ve a mí. Es una sustitución. Cristo en vez de mí, Cristo en vez de usted. Cristo en vez de mí por mi paso por este mundo. O sea, no hay nada que yo haga o deje de hacer, nada que yo haga desde que yo nazco hasta que me muero, que Dios me lo mire a mí. Porque se lo miró cargado en Cristo. Mi vida sustituida por la vida de Cristo. Todo mi paso por este mundo, mi vida terrenal, desde que nazco hasta que muero, sustituido todo acto que a mí me condenara a la muerte eterna, al infierno, sustituido en Cristo. A Cristo le han sido imputados penalmente todo acto que a mí me pudiese condenar a la muerte a mi alma, porque Cristo me prometió darme vida eterna. Cristo me promete que cuando yo me muera, me voy a la eternidad en estado de vida. Me lo prometió y me lo juró. En Génesis 22, 18, en Hebreos 6, versículos 13 al 18. No hay nada en lo absoluto que yo me sea tomado en mi vida, que yo haya hecho algo o dejar de hacer algo, cualquier cosa. Yo maté, robé, forniqué, me acosté con prostitutas, bebí alcohol, me convertí en un sicario, cualquier cosa en esta vida, en mi paso por este mundo, que Dios me lo tome en cuenta a mí. Se lo tomó en cuenta a Cristo, porque lo mío le fueron imputados a Cristo, y Él en vez de mí los pagó todos los actos pecaminosos míos hasta que yo me muriese, dejándome incondenable. Yo no puedo ser condenado porque he sido sustituido por Cristo. Los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Galacia, a la iglesia de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo crucificado en la cruz, yo estaba ahí, yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este mundo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me sustituyó mi vida, mi paso por este mundo completamente, el cual se entregó a sí mismo por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, sustitución, Él en vez de mí, me amó y se entregó a sí mismo por mí, en representación de mí. No desecho la gracia de Dios, la gracia, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte para nuestras almas y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. No rechazo, no desecho la gracia de Dios. En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Porque por gracia habéis sido salvos. Habéis sido, porque los católicos cambian el pasado al presente. El tiempo verbal pasado, que es el correcto tiempo verbal, al presente, lo colocan al presente. Por gracia sois, como dando a entender ahora, al presente, no. El original es: porque por la gracia de Dios habéis sido. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Aquí, en la cruz, hace más de 2000 años. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No de obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Entonces, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia.
O sea, a través de ser bueno yo, tratar de agradar a Dios por mis actos, obedeciendo la ley divina, que yo nunca infringiera la ley, que yo, si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió. No, Cristo murió en vez de mí, por los pecados de mí. En vez de usted, por los pecados de usted. Y así nos salvó, por sustitución de condena. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, obedeciendo los mandamientos, o cumpliendo los mandamientos, ¿sí? Si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley, siendo bueno yo, agradando a Dios por mis actos, yo pudiera ir al cielo, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por mis pecados? ¿Está de más? Y no está de más. Porque los pecados penalmente se condenan con la muerte del alma, no se promedian con buenas obras. Una persona puede ser el Padre Pío, la Madre Teresa, la persona más buena del mundo, pero un día pecó. Entonces ese pecado no se promedia con el resto de las buenas obras que hizo. Esta es la razón por la cual mucha gente muy buena se va al infierno, porque al ser humano le basta un solo pecado. Y cuando la sentencia se vino sobre la persona pecó, la sentencia contra el pecado es la muerte del alma, ya está la sentencia, no se negocia la sentencia. O sea, el ser humano, sin que Cristo nos haya sustituido en la cruz, cuando el ser humano va pecando, va acumulando condenas a la muerte contra su alma. Va pecando y acumulando condenas, acumulando condenas a la muerte de su alma. Y este proceso de ir acumulando condenas y condenas a la muerte de su alma no es un proceso que se pueda revertir, que sea reversible, porque las sentencias no se negocian. No se negocian las sentencias. Usted pecó, ese pecado penalmente se tiene que pagar con la muerte del alma y no hay más. No se negocia, no es que, Señor, de un día yo tuve un mal deseo, yo mentí. El alma que pecare esa morirá, mentí, cometí un pecado. Mi alma quedó condenada a la muerte por ese pecado, quedó sentenciada. Pero yo ahora voy a ayudar al pobre, guardo los mandamientos, vivo una vida en santidad y una vida en fervor, dejando la tibieza, Señor, ahora yo cumplo todos los mandamientos. Sí, excelente. Pero ese pecado tiene que pagarlo penalmente con la muerte de su alma. Ese pecado de mal pensamiento o esa mentira. Ya no importa que usted ahora sea la persona más buena del mundo, que ya no peque más, ya no importa ya pecó. Y ese pecado, ese solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que los pudieron no cometer, ya le sentenció a la muerte a su alma. Y una vez que su alma quedó sentenciada a la muerte, sin Cristo, usted le espera la muerte física e ir al infierno a pagar por ese pecado. Penalmente con el lago de fuego, la muerte eterna, la muerte segunda del alma. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Eso está revelado a Juan, cuando Juan estaba en Patmos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos. Almas espiritualmente muertos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. O sea, van a tener que ser abiertos los libros donde están registrados todos los actos pecaminosos que hicieron hasta que murieron. Ellos murieron en sus pecados. Murieron con todos los pecados que cometieron a cuestas para ir al infierno en espera de ir a rendirlos acá. Como no creyeron que se los pagó Cristo, entonces los pagan ellos. A ver, ningún pecado, cualquiera sea el pecado cometido, penalmente la condena es una sola, la muerte del alma, es la misma. Una persona mintió, la condena penal, la muerte del alma. Una persona mató, es la misma condena, la penal, la muerte del alma. Ningún pecado quedará impune, ninguno. Ningún pecado penalmente quedará impune, o sea, sin ser condenado como se condena penalmente el pecado, con la muerte del alma, ninguno. De tal manera que o los paga usted, o usted cree que se los pagó Cristo, y no hay más. No hay ninguna otra alternativa, no hay ninguna otra opción. Y no existe tal cosa como que usted los paga parcialmente y otros pocos se los paga Cristo parcialmente. O sea, como que los paga usted y los paga Cristo. No, o los paga todos usted, o todos los suyos se los paga Cristo en la cruz. Y esto fue lo que hizo Cristo en la cruz. Y esto es lo que usted tiene que creerlo con todo el corazón. Y esto es lo que usted tiene que creerlo con todo su corazón. Sin dudarlo. Sin objetarlo. Decir, sí, pero es que no es del todo cierto. Porque resulta... No. Porque eso fue lo que prometió y juró el Señor. Darnos vida eterna. Cristo dijo antes de ir a la cruz en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna.
Y en Juan 19:30, a gran voz exclamó, consumado es lo que les prometí. Y entregó su espíritu y murió físicamente. Está consumado lo que les prometí, la vida eterna. Porque yo, en vez de ustedes, fui condenado, para que ustedes no. Y por todos los pecados suyos, de toda su vida. A Cristo en la cruz le han sido imputados los pecados que nosotros los cometamos todo nuestro paso por este mundo. Todo el paso nuestro por este mundo, todos. No hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino penalmente con la muerte del alma. No hay ninguna otra manera en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. En cualquier momento de su vida que usted cometa un solo pecado, ya lo condena igualmente a la muerte de su alma. Entonces, para asegurarse Cristo de darle cumplimiento pleno a la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna, Cristo se aseguró en la cruz de dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos. Era la única forma, porque jamás el ser humano podrá evitar no cometer pecados. O sea, podrá evitar no cometer pecados, podrá evitar pecar, podrá evitar cometer pecados, ahí está, en un porcentaje importante, pero siempre en forma parcial, no total. O sea que llega un momento el ser humano que de ahí en adelante no peque más, no se puede. Y no importa que si de ahí en adelante ya no peque más, porque hacia atrás ya pecó. Y hay una sola forma en que penalmente el pecado se condena, con la muerte del alma. Cuando Adán cometió un solo pecado, entró en muerte y empezó a evadir a Dios. Uno, no dos ni tres. Dios le dio un mandamiento. De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. Quedó muerto espiritualmente. Y su alma viva pero condenada a morir. Por un solo pecado. ¿Cuánto ha cometido usted? ¿Cuánto he cometido yo? Y ya no importa si de ahí en adelante ya no pecamos más. Ya cometimos el pecado. Y no hay manera en que el pecado, penalmente hablando, se condene, sino con la muerte del alma. Entonces, o los paga usted o los paga Cristo. Usted decide qué creer. Si usted no cree que Cristo se los pagó todos, porque tienen que ser pagados todos hasta que usted se muera. No tiene que haber ningún solo pecado que le sea leído a la persona acá. Supongamos que una persona fue una persona santa, buena, maravillosa, muy noble con el prójimo, una persona que se merecía el cielo, toda su vida viviendo una vida en santidad. Y aquí pecó un día, tuvo un mal pensamiento. Esa persona tiene que ir al infierno, porque el pecado penalmente se paga así, con la muerte del alma. Ya no puede ir al cielo porque pecó una vez. No importa que haya sido un santo, una persona bondadosa, buena, un día pecó, no importa qué tipo de pecado sea. Porque penalmente no hay otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma. Lo mismo le pasa a usted ya está condenado ya. Y tiene una cantidad de condenas, pero que usted ni se imagina. Igual que yo. Yo no me imagino la cantidad de condenas que ya tengo a la muerte contra mi alma. Cada pecado, por cada mal pensamiento, cada mal deseo, hablar mal de alguien, tener un sentimiento de envidia, malos deseos, cualquiera de esos malos deseos, uno a uno, se condenan penalmente con la muerte del alma. Es una cantidad enorme de condenas. Pero para que yo no fuese condenado, para que yo obtuviese la vida eterna, Cristo se encargó de sustituirme toda mi vida en el paso por este mundo. Todo mi paso por este mundo. En el aspecto judicial, moral, espiritual, penal, completamente sustituido por Cristo. Los que hemos creído, y por lo tanto hemos hecho efectiva esta realidad para nuestras almas, hacemos nuestras las palabras de Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Y juntamente con Él, con Cristo, porque es una sustitución y una fusión. O sea, Cristo en mí y yo en Él. Y nosotros en el Padre. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es un hecho absolutamente consumado porque Cristo nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo, en el aspecto penal, judicial, condenatorio, moral, espiritual. Ya, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, moristeis. Y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios, ¿cierto? Colosenses capítulo 3.
Colosenses capítulo 3, versículo 1, Colosenses 3, versículo 1 y 2, ¿ya? Dice, en Colosenses 3, dice en el versículo 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Cuando Cristo, recordemos que la muerte contra el alma es lo que es la condena penal. Hablamos de la muerte del alma. Las otras muertes no son tan importantes. La muerte física, la muerte del espíritu, no, porque cuando el espíritu muere, Dios lo hace nacer de nuevo al creyente. Cuando el cuerpo muere, Dios lo hace resucitar para vida, ¿ya? Lo que nunca tiene que morir es el alma. Entonces concentrémonos en la muerte del alma. ¿Vida para el alma o muerte para el alma? Nuestro yo, nuestro ser interior. Entonces cuando dice en Colosenses 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto, la muerte de mi alma fue en Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, cuando Cristo experimentó al salir de su cuerpo en la cruz, entrar en la eternidad en estado de muerte, o sea, yo estaba muriendo con él, la muerte de mi alma. Cuando Cristo volvió a tomar su vida, en Juan 19, versículo 28 leemos, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado porque había vuelto de la eternidad. Yo esto lo he explicado muchas veces, ¿eh? Cristo en la cruz cumplió el Salmo 22, versículo 2. Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Bueno, el Señor Jesucristo experimentó un desfallecimiento momentáneo en la cruz, en su cuerpo, y su alma entró en la eternidad. Para cumplir el Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Un alma humana, cuando su cuerpo muere, sale, porque se está hablando de la condena a la muerte del alma, y entra al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Y a todo esto es desamparo eterno. Este juicio todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir. O sea que todas las almas que mueren sin Cristo van al infierno, y hoy están en el infierno esperando este juicio. Este juicio todavía no se ha realizado. Y aquí serán lanzadas al desamparo eterno en el lago de fuego, clamando de día y de noche, sin que haya amparo, auxilio para esta alma. En el Salmo 47.1 dice, Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero es que eso tiene un tiempo aceptable para los que no en vida no se arrepienten y no creen en el Evangelio. El arrepentimiento, el reconocimiento de cómo se encuentra el hombre ante Dios. Que se reconozca cómo está, espiritual, moral y judicialmente. Y que crea que Cristo lo ha sustituido en la cruz. Le ha dado salvación completa de todo evento pecaminoso, de todo evento, de toda su vida. No importa qué tipo de evento sea. El evento que le condene su alma a la muerte ya no más. Ese evento fue asignado a Cristo. Él lo hizo. Un día alguien mató, alguien robó. Ese evento pecaminoso, cualquier evento que le condenara su alma a la muerte, ya no. Porque fue sobre Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, cuando Pablo le habla a los creyentes de Colosas, le dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es en Efesios 2. Y a vosotros estando muertos en pecados, acá, estando muertos en pecado, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todo evento pecaminoso en nuestro paso por este mundo. Eso significa todos los pecados, en el aspecto penal. No así en el aspecto moral, porque cuando el ser humano peca es castigado y condenado moralmente. Pero esa condena no es la muerte del alma, es la condena moral, condenas morales. Sufrimiento, enfermedades, tristezas, muerte física, debilitamiento del cuerpo, pérdida de la salud, pérdida financiera. El pecado trae pobreza, pérdida del amor, pérdida del cariño, rompimientos matrimoniales, cárcel, ir a las penitenciarías, pobreza, miseria. Son condenas por pecar de carácter moral. Pero una sola es la condena penal. Y no importa qué tipo de pecado sea el cometido, es la muerte del alma. Esa condena quedó completamente abolida para el alma. Por eso dice Jesús que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1.10, mediante el Evangelio. Evangelio,
que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución. Cristo en vez de usted. Para que usted no, entonces Cristo. Y si Cristo, entonces usted no. O es Cristo o es usted. El Señor dice que fue Cristo. Entonces ya no usted. Usted ya no puede ir aquí al infierno, al juicio y al lago de fuego. Porque todo esto se desarrolló aquí en la cruz, en favor de usted. El infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego ocurrió en la cruz para Cristo, en vez de usted, en vez de que ocurriera para usted aquí, sino que ocurrió para Cristo acá. Son las mismas características, esta crucifixión de Cristo, las características del infierno, el juicio y el lago de fuego. Recordemos que en Juan 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. La vida, el alma de Cristo, entró en el cuerpecito en gestación de María. Ahí, por obra del Espíritu Santo, María quedó esperando un hijo. Tengo poder para poner mi vida. Cristo en la cruz del Calvario sufre una muerte transitoria de tipo clínica, cuando las personas están... Y hay veces que las personas salen de su cuerpo y entran a estar gravitando, digamos, dentro del recinto quirúrgico. Entonces se desdobla, o sea, el alma sale por un tiempo. Entonces vienen las personas a aplicarle una descarga eléctrica, son objeto de una reanimación cardiopulmonar o cardiovascular. Entonces la persona está... Ahí se cumplió cuando Cristo dice, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. El alma de Cristo entró en la eternidad, para cumplir el Salmo 22, versículo 2. Muerte eterna, muerte eterna. Ahí Cristo está experimentando la condena que mi alma, el alma de usted, debiese experimentar producto de sus pecados. Todos los pecados de toda nuestra vida, nuestro paso por este mundo, todo tipo de pecados o todo tipo de acciones, eventos pecaminosos que a nosotros nos pudiese condenar nuestra alma a la muerte, ya no más. Le fueron todos a Cristo imputados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. A los colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, nuestro paso por este mundo. Todo evento que a nosotros nos condenase, esas actas de los decretos que eran contra nosotros fueron sobre Cristo, porque sobre Cristo estaban cargados todos los pecados de todo nuestro paso por esta vida. Entonces, ya esa acta de los decretos no se puede volver a aplicar sobre nosotros ahora que nacimos en este mundo, porque hemos creído que hemos sido sustituidos por Cristo, porque se aplicaron sobre Cristo las actas de los decretos condenatorios, porque sobre Cristo estaban todos nuestros pecados. Cuando nacemos en este mundo y cometemos los pecados, ya no los tenemos que volver a pagar nosotros. Antes que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer, antes los supo todo Cristo con su omnisciencia, se lo dejó imputar a Él. Entonces Cristo nos ha sustituido todo nuestro paso por esta vida, por este mundo. En el aspecto judicial, penal, condenatorio, espiritual, moral. Hemos sido completamente sustituidos, todo nuestro paso por este mundo, en Cristo. ¿Ya? Ahora cuando yo cometo los pecados, penalmente la condena a la muerte del alma no se puede aplicar sobre mí. Se aplicó sobre Cristo. Lo que se me va a aplicar sobre mí por pecar serán las condenas morales, pero eso no son la muerte del alma. Entonces Dios prometió y juró darnos vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2:25. Es una promesa en la cual interpuso juramento. ¿Ya? Porque al hacer la promesa a Abraham, puesto que por ninguno tenía mayor que jurar, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a todos los que han creído en Cristo, a todos los que creemos y hacemos efectiva esta promesa, a todas las naciones de la tierra, lo inmutable de la resolución de Él, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Además de prometer, juró. Para que por medio de dos cosas, promesa y juramento, dos cosas inmutables, no se pueden modificar, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, versículos 13 al 18. Entonces tenemos la promesa y el juramento de darnos vida eterna. Cristo le promete a usted y le jura a usted, Dios, el Dios que nunca miente, promete y jura que usted tiene vida eterna, inmortalidad para su alma. Eso lo hizo Cristo por usted. Ahora la condena es por no creer.
invalida toda esta obra de salvación por no creerla. O por creerla, pero no estando convencido. Creer sin fe, que es otra forma de no creer. Por eso que Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe, de estar convencido, le es pecado al hombre. Entonces, el Señor Jesucristo, la salvación que Él nos hizo es inmortalidad para nuestras almas. Salvación de que nuestras almas tengan que ser condenadas por nuestros pecados. O sea, por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, nuestras almas serán condenadas a la muerte eterna. La condena penal no existe más, ¿ya? The condemned criminal no longer exists, no existe más, ¿ya? Nuestros pecados, our sins no longer exist. Nuestros pecados ya no existen más. Porque Cristo murió por los pecados de nosotros. Because Christ died for our sins. And so he saved us. De esa manera fuimos salvados. And so he saved us. Todo lo demás es religión. Everything else is religion. Todo lo demás que tú tienes que creer en Cristo, pero tienes que guardar mandamientos, dejar el pecado. No. Eso es religión humana. Eso es mentira. Es un engaño la religión. La religión es un negocio. Cada persona que te dice que tienes que venir donde están ellos en sus congregaciones y que des diezmo, es una forma de ellos ganar dinero a través del engaño religioso. No, nosotros ya fuimos salvados en la cruz de todo acto pecaminoso que nosotros cometamos hasta que nos muramos. Porque un pecado por sí solo, penalmente hablando, se condena con la muerte del alma. Y una vez que la persona cometió un solo pecado, de la larga lista de pecados que usted y yo los vamos a cometer hasta que nos muramos, ya esa persona quedó irremediablemente condenada penalmente a la muerte de su alma. Y no hay más. Porque no hay ninguna otra manera en que la sentencia pueda quedar anulada por actos que nosotros hagamos, porque no son promediables las sentencias. ¿Me entiende? Entonces, por eso Cristo advierte a los que no creen en Él. Y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. O sea, si no crees que yo te los pague todos, entonces los pagas tú. Ningún pecado quedará impune penalmente. Ningún pecado quedará sin ser condenado como se condenan los pecados penalmente, con la muerte del alma. Ninguno. Uno a uno, la condena penal es la muerte del alma. De manera que o los paga Cristo, lo cual es la verdad. El Evangelio dice que Cristo los pagó todos, porque tenía que pagarlos todos. No es una salvación parcial. No es un seguro con deducibles. ¿Qué es lo que es? Cristo nos ha dado un seguro de vida eterna sin deducibles. Es decir, que cubre todo evento pecaminoso nuestro que a nosotros nos condenase nuestras almas a la muerte. O sea, no hay nada que yo haga o deje de hacer en esta vida, en este paso por este mundo, que a mí me condene al infierno. A esperar el tormento del juicio. Nada. Ya no puedo ir al infierno. Porque mi paso por este mundo ha sido completamente sustituido por Cristo en la cruz. De tal manera que usted cree de una buena vez que todo pecado que usted comete en este mundo, en este paso por este mundo, todo tipo de pecado, penalmente hablando, en el aspecto penal, la condena penal, que es la muerte del alma, se los cargó Cristo en él, en su cuerpo, los pecados suyos, y se los perdonó penalmente todos, ¿ya? Los pagó Cristo, o si no lo cree, entonces lo tendrá que pagar usted. Porque ningún pecado quedará sin ser pagado penalmente como se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. Ninguno. Cada pecado. No importa qué tipo de pecado sea. Cada pecado penalmente es la misma condena, la muerte del alma. O todos ellos. ¿Se los pagó Cristo? Y si no lo cree, entonces lo pagará usted. Porque los pecados tienen que pagarse penalmente. Entonces, o los pagó Cristo o lo va a tener que pagar usted. Y no hay ninguna otra opción más. Usted decide qué creer. Si está creyendo que Cristo se los perdonó todo en la cruz antes que usted naciera, está creyendo la verdad, la palabra de verdad, el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó de nosotros tener que ser condenados penalmente por nuestros pecados con la muerte del alma. Y si no, lo invalida por no creerlo, entonces los pagará usted. O los paga usted, o usted cree que los pecados suyos se los pagó Cristo. Y ya no los tiene que pagar usted. ¿Ya? Y en la misma manera en que está reservado para los hombres morir una sola vez su cuerpo, y después de esto ir al juicio, así también Cristo. Así también Cristo. Sustitución de este juicio. Cristo. Para que nosotros no vayamos a juicio. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena o sea mala. Ah, pero vino Cristo. Momento.
porque hasta ahí estamos todos condenados. Pero vino Cristo. Y en la misma medida en que está reservado para los hombres morir una sola vez y después de esto ir a juicio, así también Cristo. Una sola vez en la cruz para llevar los pecados de muchos y pagarlo Él en vez de que nosotros los tuviésemos que pagar acá, penalmente, con la muerte del alma. ¿Ya? Entonces, Cristo diciéndole al Padre, respecto de mí, Ulises Tudillo, ¿qué más ha hecho? Que a él lo condene al infierno. Bueno, hizo esto malo, pecó, mintió, robó, se masturbó, cometió adulterio, cometió fornicación, un día mató a una persona, lo que sea. Yo lo hice. No se lo impute a Ulises. Yo lo hice, yo soy Cristo, su sustituto, el sustituto de condena. ¿Ya? El reo de juicio eterno, Ulises Tudillo, ya no más. Yo soy el reo de juicio eterno. Yo me pondré en la cruz y seré imputado con todos los pecados del paso de Ulises por este mundo. Que no haya nada que Ulises en este mundo haga o deje de hacer que le condene su alma a la muerte. Porque yo he jurado y prometido darle vida eterna, incondenabilidad, inmortalidad para su alma. Lo mismo para usted. Entonces el Padre dijese, es acepta la sustitución. Que el Padre Celestial dijera, es acepta, sí, es válida la sustitución. Entonces tenemos nosotros el principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Si hubiere muerte, para restitución, para sustitución, entonces vida por vida. La vida del alma de Cristo, en vez de la vida del alma de usted, en vez de la vida del alma mía. El alma que pecare, esa morirá, mas el alma de Cristo entró en muerte. No solamente su cuerpo, porque eso es lo que se ve. Lo que no se ve es el alma de Cristo entrando en la eternidad. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, salir del alma del cuerpo y volver a tomar mi vida. ¿Ya? Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está, Juan 10, versículos 17 al 18. Mateo 27, versículos 45 al 46. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahí le fueron cargados todos los pecados de nuestras vidas, de nuestro paso por este mundo, a Cristo. Todo lo que nosotros nos condenaba a la muerte del alma, todo en Cristo. ¿Ya? Y cerca de la hora novena el Padre le quitó el amparo. Quedó desamparada el alma de Cristo. Y el alma de Cristo exclama, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? ¿Por qué me has desamparado? Y en el Salmo 22, que lo estaba cumpliendo Cristo, versículo 1 y 2, en el versículo 14 y 15 dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Sufrió un ataque cardíaco el cuerpo de Cristo, y su alma salió de su cuerpo, para cumplir el Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estoy en muerte eterna, estoy condenado en muerte eterna. Pero ahora Cristo tenía que volver a tomar su vida moribunda, su cuerpo que está casi a punto de fallecer completamente. Y se cumple Juan 19, versículos 25 al 30. Estaban allí algunas mujeres, María y el discípulo amado. Y Juan escribe que Cristo en la cruz, en completa oscuridad, nadie veía nada. Cristo había entrado en muerte. Su alma estaba pagando lo que nuestras almas debían pagar. Estaba en condena eterna, muerte eterna. Y el alma de Cristo en condena eterna vuelve a tomar su vida. La vida de su cuerpo moribundo, física. El alma de Cristo entró al más allá. Y salió de este mundo. Y luego volvió a este mundo. Cuando un alma humana, producto de los pecados que cometió, que no cree en Cristo, sale de este mundo, no puede volver a este mundo. O sea, sale a la eternidad, ya no puede volver a este mundo. O sea, la persona muere, sepulta en el cuerpo y entró a la eternidad. No puede volver de nuevo a este mundo. Salió de este mundo. Pero el alma de Cristo sí. Salió de este mundo y entró a la eternidad. Y después de la eternidad entró a este mundo nuevamente, volvió a tomar su vida física, cumpliendo lo que estaba escrito y lo que le había demandado el Padre, ¿verdad? En Juan 10, versículos 17 al 18. Y cuando él estaba completamente, en la cruz estaba todo oscuro, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, estaba en densa oscuridad,
El corazón de Cristo, el corazón de Jesús, sufre un paro cardiorrespiratorio, dándose cumplimiento al Salmo 22, versículos 14 y 15. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y el cuerpo de Cristo no pudo resistir y colapsó. Y Cristo sufrió una muerte momentánea. Igual que una persona en una muerte clínica en un pabellón quirúrgico. Su corazón se detuvo. Y el alma de Cristo, para cumplir el Salmo 22, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Eternidad, muerte, condenación en muerte eterna del alma de Cristo. Pero ahí vuelve a tomar su vida. En esa densa oscuridad, Cristo entró en muerte. Pero nadie vio que Cristo murió. Murió una muerte transitoria, momentánea. ¿Eh? Como una persona que está en una camilla siendo intervenida quirúrgicamente. ¿Eh? Y el alma de la persona sale la persona. Y hay veces que la gente relata, yo me vi en la camilla, veía a la enfermera, veía unas personas colocándome corriente continua en el pecho, haciendo que mi corazón volviera a latir. Entonces Cristo experimenta su alma entrando en la eternidad, pero tenía que cumplir lo que el Padre le ordenó, volver a tomar su vida, y la volvió a tomar. Entró a este mundo nuevamente. Entonces, pero nadie eso lo vio con los ojos. Entonces Cristo sufre una muerte clínica, pero estaba todo oscuro, nadie lo podía ver. Y de repente Cristo vuelve de la eternidad, su alma entrando en su cuerpo. Cuando le están aplicando corriente continua en el pecho a una persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió los signos vitales, en un principio estaba tenía signos vitales y había respiración. Entonces, hay veces que las personas vuelven. Nunca el alma de una persona en un pabellón quirúrgico, Dios le permite que entre en la eternidad, que salga de este mundo, porque no puede volver a la vida, a esta vida terrenal. No puede volver a este mundo. Si la persona muere, salió de este mundo y no puede volver a este mundo. Pero el alma de Cristo sí. Entonces las personas en un pabellón quirúrgico no salen de este mundo, sino que sus almas quedan dentro del recinto hospitalario, de hecho dentro del pabellón quirúrgico. De hecho se están siempre viendo. Dios no permite que ellos salgan de este mundo, que entren en la eternidad, porque no pueden volver de nuevo a este mundo. Pero el alma de Cristo sí puede. El alma de Cristo sí. Entonces cuando el alma de Cristo volvió a este mundo, estaba todo oscuro, y Cristo recobra su vida, vuelve a tomar su vida, de la eternidad en condena, en desamparo eterno, vuelve a tomar su vida, y ahora el Señor ve a María y ve a Juan. Entonces uno tiene que leer Juan capítulo 19, versículo 25 al 30, y el Señor le da una orden a María, y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por Juan, el discípulo amado. Y a Juan el Señor le dice, hijo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Estaba todo completamente consumado. Todavía no había muerto todavía Cristo no había muerto físicamente definitivamente. Había sufrido una especie de muerte transitoria, una muerte tipo clínica, ¿ya? Pero ahora Él estaba a punto de entregar su espíritu y morir, definitivamente. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19, 28. Ese es el verso más importante. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente, es decir, en mí, en Cristo. Todos serán salvos de ir al infierno, serán benditas todas las naciones de la tierra, completa y absolutamente consumado. Lo que Cristo nos había dicho a nosotros en Juan 10, 28, yo le doy vida eterna, completa y absolutamente consumado. Lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar, completa y absolutamente consumado. Había vuelto a tomar su vida, habiendo entrado en la eternidad, en estado de desamparo eterno. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, completamente consumado. Poner su vida y volverla a tomar, la volvió a tomar. Desde la eternidad entró a este mundo nuevamente, por segunda vez. La primera vez lo hizo en el vientre de María, y la segunda vez aquí en la cruz. Sabiendo Jesús que ya estaba todo completamente consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. En el Salmo 22, versículos 14 y 15 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Salmo 22, 15. Tengo sed. No podía Cristo esbozar, gritar con toda fuerza lo que ya sabía que estaba todo consumado. La salvación de nuestras almas, la vida eterna, la inmortalidad.
Pero cuando le dieron a beber vinagre, porque dice, después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Ah? Eso está en el Salmo 22. Hay un salmo que dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero en el Salmo 22, versículos 14 y 15, dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Entonces, había una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, acercándose a la boca, se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús hubo probado el vinagre, ahí pudo a gran voz decir, finish. Finish. Está todo finiquitado. La promesa que yo les hice, con juramento, cumplida, consumada. Les he dado inmortalidad, vida eterna. Todo pecado que ustedes cometen, no los pagan ustedes. Ya se los pagué yo. Todos, aquí en la cruz. Créanlo. Con todo su corazón. Tiene que ser con todo el corazón. 100% de fe. Si no, no la hacen efectiva. Pagarán ustedes por sus pecados. Yo he dado toda mi vida. Les exijo a cambio que ustedes crean con todo su corazón en esta tan grande salvación consumada por Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Ahora la condena no es por los pecados, no es por ser tibio, no es por ser una persona infiel, no es por ser un depravado, no es por ser un asesino, no es por ser un criminal, no es por ser una persona que no vive en santidad, no, es por no creer en esta tan poderosa salvación. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo, antes de ascender a los cielos, a punto de reunirse con su Padre, dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que Cristo, en vez de él, de esa persona, de ese incrédulo, el que no creyere que Cristo, en vez de la persona, de esa persona en cuestión, Cristo tuvo que ser condenado a la muerte por causa de los pecados de esa persona, el que no creyere que Cristo murió por los pecados suyos, si yo no creo que Cristo murió por los pecados míos, yo los pago yo, seré condenado. Si usted no cree que Cristo murió por los pecados suyos, entonces usted morirá por los pecados suyos. O los paga usted, o los paga Cristo. Y no hay más. Y los pecados, querido amigo, se pagan penalmente con la muerte del alma. No se promedian con buenas obras. Las sentencias a la muerte del alma no se negocian. Entonces la condena es por no creer en el Evangelio, por no creer en Cristo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz, a gran voz, dijo, consumado es lo que les prometí, la vida eterna, Juan 19:30. En Juan 3:18, Cristo está hablando acerca de sí mismo, de Él mismo. Él es nuestro sustituto, nuestro Salvador. Él nos sustituyó a la condena, a la muerte de nuestras almas. Ya nuestras almas no pueden ser condenadas a la muerte por ningún acto pecaminoso, por ningún acto en este paso por este mundo. No hay nada que nos condene. Eso significa inmortalidad, vida eterna. El único pecado que condena es la incredulidad. Cristo dice, hablando de sí mismo, en Juan 3, versículo 18, el que en Él cree, bueno, Cristo está hablando acerca de sí mismo, el que cree en Cristo, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Que hay que creerle a Cristo. Yo le doy vida eterna. Bueno, ¿y dónde cumplió esa promesa? Aquí en la cruz. Consumado es la promesa que les hice. Y entregó su espíritu. Está consumada. Si Él pagó nuestros pecados. Bien, los de toda nuestra vida. Cristo no pagó parcialmente los pecados. ¿Qué es lo que es un seguro de vida eterna? Que cumple todo evento pecaminoso. Que cuando yo cometo cualquier cosa que a mí me condenase mi alma a la muerte, me lo cubre la crucifixión de Cristo en la cruz. O sea, me lo cubre el acto de sustitución de Cristo. Hoy en día se venden seguros de vida, seguros contra accidentes. Pero los seguros tienen deducibles, es decir, empiezan a cubrir a partir de un monto. ¿Ya? A partir de un monto en adelante empiezan a cubrir los daños, lo que tenga que gastarse en dinero. No, Cristo no nos salva parcialmente. Nos cubre todo evento pecaminoso en todo nuestro paso por este mundo que a nosotros nos pudiese condenar a que se nos fuese quitada la vida en nuestras almas, a la muerte eterna. No hay nada, en lo absoluto. Nada, inmortalidad. Es decir, aunque parezca burdo,
aunque esto suene muy susceptible para la gente que todavía no ha creído, que sea religiosa. Yo puedo matar, robar, fornicar, volver a matar, ser sicario, revolcarme en el pecado, pecar alevosamente, deleitarme en el pecado, no vivir una vida en santidad, no cumplir los mandamientos, no perseverar, hacer cosas malas, todas las cosas que yo quiera. Y por ninguna de ellas, ninguna, mi alma es condenada a la muerte. Mi paso por este mundo ha sido completamente sustituido por Cristo en la cruz. Mi paso por este mundo. Todo evento pecaminoso. O sea, insisto, Cristo en la cruz nos ha dado un seguro de vida eterna que cubre todo evento pecaminoso. No tiene deducibles. No es a partir de un monto. No es que cuando yo ahora creía en Cristo, de aquí en adelante, o sea, todos mis pecados fueron pagados por Cristo, pero de aquí en adelante los tengo que pagar yo. No. Todo mi paso por este mundo. No hay nada que yo haga en este mundo que me condene. Nada. O algo bueno, algo malo, algo muy malo, algo muy bueno. ¿Cómo me va a condenar por algo muy bueno? No, es que no importa lo que tú hagas en este mundo. Si es bueno, si es malo, Dios no te lo ve. Se lo vio a Cristo. Todo acto tuyo en este mundo se lo vio a Cristo, porque en Cristo estaba siendo sustituida toda tu vida. Cada cosa que tú haces en este mundo, asumido por Cristo, sea bueno o sea malo, todo. Entonces, ya no tú, Cristo, tu sustituto. Entonces, el Señor Jesucristo dice, el que en Él cree no es condenado. O sea, el que cree en Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. La persona cree, no es condenada. Cree la verdad. O sea, yo no puedo ser condenado a la muerte eterna porque Cristo me dio vida eterna y yo se lo creí. Y listo, tienes vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena, Juan 3:18. No está diciendo Cristo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree y no guarda santidad y es tibio, lo vomito en la boca, lo mando al infierno, no persevera, no cuida la salvación, no guarda santidad. No guarda santidad, no. Porque no ha creído. Nada más que por no haber creído. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El padre de la fe, Génesis 15:6, Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó y Dios lo justificó, lo declaró justo, le fue contado por justo, por justicia. Los injustos no van al cielo, van al infierno, pero los justos van al cielo. Y los injustos son declarados justos cuando creen de todo corazón en la sustitución de Cristo. Dios los declara justos. Yo soy un perverso, inmoral pecador, lo seré hasta que me muera. En mí no hay nada bueno, desde la planta del pie hasta mi cabeza, todo es hinchazón y podrida llaga. Isaías 1:6. Mis obras de justicia, trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Estoy liquidado. No le puedo dar mis obras de justicia porque para Dios son trapos de inmundicia, a cambio de que mi alma no sea condenada a la muerte. A cambio de que mi alma no sea condenada a la muerte, ¿qué le puedo dar yo a cambio a Dios para que mi alma no sea condenada a la muerte? Si mis obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. ¿Qué le daré yo a cambio de que mi alma no sea condenada al lago de fuego cuando esté aquí? Por supuesto que yo no voy a estar acá. Yo ya entré por Cristo al camino angosto que da la vida. Pero usted, si no ha creído en Cristo, ¿qué le dará a cambio a Dios para que su alma no sea lanzada al lago de fuego? ¿Qué le dará a cambio? El Señor dice en Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿qué le dará el hombre, el alma, a Dios a cambio de que su alma no sea lanzada al lago de fuego por haber pecado? Nada, pues si el pecado se condena con la muerte del alma, penalmente hablando. Pero penalmente hablando, el que fue condenado por nuestros pecados fue Cristo, para que usted no fuera condenado al lago de fuego. Todo esto que experimentó Cristo, el desamparo eterno de su alma, es lo mismo que un alma humana al morir va al infierno, a esperar en tormento el juicio. En cambio Cristo, el juicio, el lago de fuego, lo experimentó en la cruz. Cristo nunca fue al infierno, porque al infierno van las almas humanas en espera del juicio. En cambio el juicio Cristo lo experimentó en la cruz. Y cuando murió por nuestros pecados, su alma descendió a las partes más bajas de la tierra. No fue al infierno. Le fue a predicar a los espíritus encarcelados, que son especie de ángeles caídos, espíritus encarcelados, no almas humanas, espíritus encarcelados.
los que pecaron en los días de Noé, que son ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿ya? Génesis 6. Algo tendría que predicarles Cristo a esos espíritus encarcelados. Yo no sé qué tendría que predicarles, pero algo les fue a decir. Esos mismos espíritus encarcelados un día van a ser soltados durante la tribulación. En el toque de la quinta y sexta trompeta, Apocalipsis capítulo 9. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. El juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron quemadas al fuego como ejemplo de castigo eterno, ¿ya? Eso está en Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahí lo voy a leer textual. Judas, de estos espíritus encarcelados, que son ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, o sea, son ángeles morbosos, depravados, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya estos espíritus encarcelados a los cuales el Señor les fue a predicar, son ángeles caídos, ¿ya? Se habla de espíritus encarcelados, no de almas. Las almas humanas están en el infierno, pero no tienen espíritu, están muertos espiritualmente. En cambio, aquí Cristo descendió a la parte más baja de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados y a llevar cautiva la cautividad al cielo. Efesios capítulo 4, ¿ya? Se los llevó al cielo los que estaban esperando en el paraíso, en el lugar de consolación, mientras moría el testador, porque era necesario que hubiera a muerte el testador para que los herederos heredasen el cielo. Bien, pero ahí ya me desvié demasiado. Lo importante es concentrarnos aquí en la cruz. Aquí usted fue sustituido. En vez de usted fue Cristo, para que usted no fuese a este juicio. Aquí se celebró un juicio, se hizo un juicio alternativo a este juicio, como alternancia a este juicio. Entonces, si usted cree en este juicio, entonces usted no va a este juicio. Pero si usted no cree en este juicio, entonces usted tendrá que ir a este juicio. Aquí, en este juicio, usted está siendo condenado por todos los pecados de toda su vida. En vez de usted, era Cristo. Para que usted no, Cristo. Pero si usted no lo cree, entonces usted invalida esto por su incredulidad y usted va a pagar por sus pecados. Morirá en sus pecados a cuestas a tener que rendirlo en este juicio. Como no creyó que Cristo se los rindió a usted, Cristo los pecados de usted se los rindió ante el Padre. Padre, los pecados de usted, los míos, los de todos nosotros, los de ellos, yo los asumí, yo los pagué, ya no los tienen que pagar ellos. Si usted lo cree esta verdad, entonces usted va al cielo. Si usted no lo cree, va al infierno. Y no hay más. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.